22, dice, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La definición de la vida de David, entre muchas cosas, pero la constante que vimos en su vida es su servicio al Señor. Y ayer Eduardo nos ayudó a enfocar en algunas de las cualidades o características que hicieron que ese servicio de David fuera útil, fuera efectivo para el Señor. Voy a recordar algunas de ellas, algunos no estaban ayer y para tenerlas frescas en nuestra mente. De las tres cualidades habló Eduardo de la humildad, de esa humildad que demostró David, pese a ser en momentos exaltado a la vista de los hombres, ungido delante de sus hermanos o teniendo una posición delante del rey y aún creciendo en su posición delante del rey. Y sin embargo vemos que constantemente en su corazón su enfoque era el servir en donde estuviera y como estuviera. Y la humildad la demuestra en que cuando lo devuelven a tareas que le tocaban cuando era más joven, a tareas que le habían tocado antes de esos momentos de exaltación, vuelve sin ningún impedimento, sin ningún reclamo y con la misma con el mismo deseo de servir con las ovejas que con el rey. Con ese mismo corazón, esa humildad lo caracterizó. También nos comentó acerca del temor de Dios como la fuente de su valentía o de su valor, como lo que esa cualidad que quizá cuando hablamos de David pensamos en el guerrero, pensamos en un líder de hombres, pensamos en un hombre fuerte, valiente, y la fuente de esa valentía que tenía David era que su confianza estaba puesta en el Señor y no en sí mismo. Su vista no estaba en sí mismo, sino en el Señor. Y esa era la fuente de su valentía, y ese demostraba el temor que él tenía de Dios, el temor de su palabra también. Y demostró su servicio al Señor honrando a la autoridad que Dios había puesto en su vida. Cuando su padre lo tiene cuidando a las ovejas, está allí sirviendo a su padre. Y cuando su padre le dice, ve ahora y lleva esto a tus hermanos que están en el frente de batalla, obedece. Está sirviendo a la autoridad que Dios puso en su vida. Y cuando es enviado al rey Saúl, con el trabajo de servirle ahí a él, sirve a su autoridad con toda disposición. Pese, como nos comentaba Eduardo, a que incluso llega el punto donde Saúl ya constantemente procura la vida de David, procura matarlo, y sin embargo David es constante en su servicio hacia Saúl, constante en su reconocimiento de Saúl como el ungido de Dios, y hasta en su muerte de Saúl, cuando viene a él, el hombre viene a David y dice, yo me encontré con Saúl, vine a darle la noticia, y aunque no fue así, él se da el crédito de haber matado a Saúl, pensando que eso iba a congraciarlo con David, pensando que eso iba a darle algún mérito. David ordena su muerte porque por su propia boca dijo que mató al ungido de Dios. Entonces aún hasta la muerte siguió reconociendo y respetando a Saúl. Y quizá sería más fácil para nosotros entender eso en la vida de David si no hubiera sido él también el ungido de Dios. Pero él también era el ungido de Dios. Y como nos lo mencionó Eduardo, en varias ocasiones sus acompañantes, sus hombres valientes, le recuerdan promesas que Dios le había dado, diciendo, aquí entrego en tus manos a tu enemigo, como Dios te dijo, mira, ya lo cumplió, toma su vida ahora. Y me pongo en su lugar y pienso qué fácil hubiera sido pensar, pues sí, esto es la manera en que Dios está proveyendo. O igual cuando le ofrecen a Mical o también le ofrecen el ser yerno de Saúl, igual pudiera haber sido fácil pensar, pues sí, así es como Dios me va a llevar a ser rey, voy a ser yerno y entonces
eso me va a congraciar en la familia real, o buscar avanzar su posición, buscando él por sus méritos o por su estrategia, cumplir incluso aquello que Dios le había mandado o a Dios lo había ungido para hacer. Y sin embargo no vemos eso, vemos que honra a la autoridad que Dios ha puesto en su vida. Y quiero poner nada más un punto más relacionado con esto. Si me acompañan a 2 Samuel 5, y el versículo 12. Ya ha pasado el tiempo, falleció Saúl, falleció Jonatán, a David lo reconocieron como rey en las tribus de Judá, está allí como rey, pero sigue el hijo de Saúl como rey en Israel. Finalmente eso llega a su conclusión, por una acusación que le hace el hijo de Saúl a su general. Abner lo abandona, lo deja, hace pacto con David y finalmente muere el hijo de Saúl, y todo el reino está unido bajo David. Y vemos este versículo 12, 2 Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entendía David a quién servía y el propósito con el cual servía. David servía a Dios, pero entendía cuál era el propósito de Dios. Es fácil para nosotros, creo, o para mí al menos, es fácil cuando el Señor nos llama a servir y nos pone en una posición y nos da, nos bendice en una posición, pensar que es por mí o para mí, ¿verdad? El Señor ha esto para mí. Y sin embargo David reconoció que Dios lo había puesto en esa posición no por amor de David, sino por amor de su pueblo, por amor de Israel. Y él entendía que su tarea era servir al pueblo de Israel, trabajar para el bien del pueblo de Israel. Y eso es una cosa más que quiero agregar a este concepto, a estas cualidades que debemos de integrar a nuestra vida: la humildad, el temor a Dios, el honrar a la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida, independiente si esa autoridad nos parece particularmente honorable o no, honrar a esa autoridad. Y por último, reconocer y recordar el propósito con el cual hemos sido llamados a servir, ¿no? El propósito que Dios tiene, que no es para nosotros, sino para el bien de su pueblo. Para eso somos llamados a servir. Vemos que en su juventud y a través de el camino hacia su madurez, David continuó teniendo estas cualidades en su vida. De forma constante, como nos hacía referencia Eduardo, buscaba a Jehová para saber si tomar una acción o no tomarla, si ir a batalla o no ir a batalla, si unirse a un grupo o no. Vemos esa humildad continuamente en la vida de David. Cuando David tiene en su corazón, ve la casa que él tiene, el lugar donde está viviendo, una vez que lo hacen rey, otros reyes mandan para construirle un palacio como en reconocimiento de su posición, y tiene carga porque como el arca de Jehová va a estar en un tabernáculo y yo voy a estar habitando en una casa. Entonces tiene ese deseo de construir una casa, y vemos ese pacto que Dios hace con David, diciéndole: no, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa a ti. Saúl, uno de sus grandes complejos acerca de David es que sabía que él iba a ser el que seguía de él, y le pesaba, incluso le reclama a Jonatán, su hijo, que se ha aliado con David y que David va a tomar el lugar que le correspondía a Jonatán, ¿va? Él está preocupado por el linaje de su reinado, él está preocupado porque Jonatán sea rey después de él, por pasarle esa herencia. Y vemos aquí cuando Dios hace esa promesa a David, David se quebranta agradecido al Señor
Y vemos que él no esperaba, él no tenía la expectativa de que su hijo iba a reinar después de él. Que esa promesa que Dios le da de establecer su reino y establecer su futuro, dice, es no solamente la promesa para conmigo, sino para mi futuro y para el futuro de mis hijos. Había esa humildad, ese temor de Dios. Pero estas cualidades que hacen nuestro servicio útil, que son esenciales para nuestro servicio, necesitan ejercitarse de forma continua. En primera de Timoteo 4:7, Pablo le encomienda a Timoteo: ejercítate en la piedad. ¿No? Después de eso habla de que el ejercicio corporal o el ejercicio físico de poco provecho es, pero el que es de la piedad aprovecha en todo. Pero ese es el término que usa: ejercítate en la piedad. El andar, nuestro andar espiritual y nuestro servicio al Señor es algo que requiere de un constante ejercicio. Es así como el ejercicio físico. Me cuentan, no sé. Quienes corren, ¿no?, y se preparan para correr un maratón, están entrenando durante meses antes para agarrar la condición física necesaria para aguantar la carrera. Pero una vez llegando a esa condición física y corriendo la carrera, no es que llegaron a un nivel de condición y ya ahí se quedan. No es como que corrieron un maratón, pueden no hacer nada un año, correr el siguiente, no hacer nada en un año, correr el siguiente, porque ya agarraron la condición de maratonista, ¿no? Sino que si llegan, corren el maratón y dejan de hacer ejercicio, vuelven a la condición que estaban antes. Pierden esa capacidad, pierden esa condición física, y así es también en términos de nuestro andar con el Señor. Y sucede a veces, frecuentemente, que quienes venimos al Señor en nuestra niñez o en nuestra juventud y pasamos por una etapa, así como vemos en la vida de David, una etapa de servicio al Señor, una etapa dedicada al Señor, posteriormente en nuestra vida pensamos que con esa condición nos la vamos a llevar de vuelo el resto, que con lo hecho antes es suficiente para ayudarme a completar la carrera, como si ya de ahí fuera bajada, ¿no? Ya con esto ya llegué y ya simplemente voy a vivir de eso pasado. Pero es necesario estarnos ejercitando continuamente, andando en el Espíritu. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Maratonista? O apenas si le doy la vuelta a la cuadra, ¿no? Caminando. Tenemos que mantener una condición espiritual, y esto nos enseña la vida de David. 2 Samuel capítulo 11. El Señor nos pone ahí en el récord histórico no solamente las grandes hazañas, no solamente los grandes momentos, los grandes aciertos del rey David, sino también sus fracasos, y sus más grandes fracasos están ahí plasmados para nosotros, y están ahí para que podamos aprender de ello. Ya para este capítulo, ya, como decía yo ahí en el capítulo 5, ya ha recibido David todo el reino, el rey sobre Judá, el rey sobre Israel, el rey sobre todas las tribus de Israel. Y Dios, en los siguientes capítulos vemos cómo Dios ha ido ensanchando su territorio. Año con año salen a batalla, año con año triunfan. A veces bien intencionado, David envía mensajeros a un lado, lo toman a mal y inician una guerra, se juntan contra él y Dios le da la victoria. Y así va extendiendo el territorio de Israel a un alcance histórico. Solamente creció más en el tiempo de Salomón, y de ahí nunca volvió a ser igual el reino en tamaño y en capacidad y en poderío. Dios extendió su reino y lo fortaleció en eso, y todo iba bien. Es de notar aquí que es en el momento de su comodidad y no en el momento de su tribulación que David deja
de ejercitarse. Es en el momento en el cual él está ya cómodo, en el cual ya siente que ha logrado. Es en ese momento entonces que empieza a desatender algunos de los aspectos. Hacia el capítulo 9 y 10, yendo hacia el 11, ya no vemos esa descripción de David que consultaba a Jehová para salir a batalla, ¿no? Ya simplemente vemos que salía a batalla, que enviaba a Joab, que enviaba a sus hombres, ¿no? Y él salía a batalla, pero no vemos esa dependencia igual del Señor. Entonces llegamos al capítulo 11, versículo 1, y nos dice ahí: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David dejó de servir. ¿Sí? Era el tiempo en el cual tocaba salir a guerra y él se tomó un tiempo para sí. Él mandó a su ejército, pero él se quedó. Se tomó una pausa en el ejercicio de su servicio al Señor. A veces así sucede con nosotros. A veces nos sucede como líderes que le encargamos a alguien o le pedimos que alguien que participe en alguna actividad y dice: bueno, me estoy tomando este tiempo, me estoy tomando este año. O a veces pensamos: ya estoy cansado de este ministerio en el cual he estado, necesito un tiempo para mí. Es un tiempo peligroso. El dejar de servir es peligroso para nosotros. También David deja la humildad que lo había caracterizado. Deja de ejercitarse en esa humildad. Sabemos la historia. Él está allí en su tejado en una tarde, ve a Betsabé que se está bañando, pregunta quién es. Le dicen que es esposa de Urías. La llama, se acuesta con ella, ella se devuelve a su casa y algún tiempo después le avisa que está embarazada. Sabemos que perdió la humildad en el reclamo que le hace en el capítulo 12, si me acompañan ahí, que le hace Natán, el profeta, cuando viene con él. En el capítulo 12, voy a empezar desde el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El Señor ya le había provisto a David más que suficiente para sus necesidades y aún, si lo quisiéramos ver así, para sus apetitos. El Señor ya le había provisto, no le bastó lo que Dios le había dado. Ya sintió que merecía más, que le correspondía más, que él podía tomar porque él era el rey. Estábamos hace unos días leyendo en Crónicas, estaba con mis hijos, con la familia, y nos tocó leer el pasaje de los valientes de David. Estamos leyendo la descripción de estos hombres, poderosos hombres de guerra. Un pasaje que a mí me gusta mucho, y me gusta mucho que lo conozcan mis hijos, ¿verdad? De hombres que se portaban varonilmente, ¿verdad? Y llegamos en la secuencia que estábamos leyendo, y llegamos a Urías, Eteo, y les pregunté: ¿ubican el nombre? ¿Saben quién es? ¿Lo ubican de algún otro pasaje, de alguna otra porción? Y me dijeron: no, ¿quién es? Él era el esposo de Betsabé. Y la cara de mis hijos de cómo se lo pudiera haber hecho a uno de los 30, ¿verdad? De cómo pudiera haberle hecho eso a alguien que era su compañero de batalla desde su persecución.
y que anduvo con él en batalla tras batalla. Uno de los más cercanos a David. Y no es como que no sabía quién era. Preguntó quién era Betsabé y le dijeron, es la esposa de Urías. Y aún así la tomó. No estaba presente esa humildad, sino más bien el sentir de que él podía satisfacer su apetito, su deseo a su gusto, como si le correspondiera. Después, cuando vienen las consecuencias, también vemos que David ha dejado de temer a Dios, que su temor hacia los hombres es mayor que su temor hacia Dios, y empieza a actuar en consecuencia. No solamente vemos eso, bueno, vamos ahí al mismo capítulo 12, alguien que me apoye ahí, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Así como estaba familiarizado, como nos recordaba Eduardo ayer, como estaba familiarizado David con los pasajes donde Dios daba instrucción de cómo debía salir a batalla, de que el pueblo de Israel debería de salir confiados en que Jehová de los ejércitos los acompañaba, y que aunque vieran muchos carros y aunque vieran mucha armadura y aunque los vieran fuertes, de todos modos ellos debían de abordarlo con esa confianza. Así también estaba familiarizado con el no adulterarás. Él conocía la palabra de Dios, pero no la temió. No temió a Dios. Y entonces, enfrascado en su pecado, busca la manera de encubrirlo. No sé qué pensaba que iba a pasar, ¿no? La verdad no sé, supongo que su idea era que viniera Urías, obviamente se acostara con Betsabé y así hacerla pasar como que era su hijo y como si nadie hubiera sabido, ¿no? Aunque otros sí sabían. Pero esa fue su intención, invita o hace que Urías vuelva de la batalla con la intención de que se acueste con su esposa, de que esté allí y así poder disimular el pecado. Urías siendo lo que era, un guerrero valiente y entendiendo su rol, se queda con la guardia de la casa y no va a su propia casa. Y cuando le pregunta a David por qué, dice, ¿cómo es posible que mi señor Joab y que todos los demás estén allá sufriendo en la guerra y yo me dé el lujo de llegar a estar con mi esposa? No lo voy a hacer. Entonces David le dice, quédate otro día, intenta emborracharlo y que a ver si así. Y tampoco así. Y entonces como no acomodó las cosas como David quería, David escribe y por mano del mismo Urías manda la instrucción a Joab de que lo exponga en la batalla para que muera. Le dice, ponlo en donde está lo más recio de la batalla y cuando arrecie, apártense de él para que muera. Y así lo hace Joab. Y manda la noticia entonces, ya muerto. Por eso le reclama a Dios, tú mataste a Urías con la espada de otro, pero tú mataste a Urías. Se apartó el temor de Dios y temió más las consecuencias de lo que iban a decir, o cómo iba a reaccionar el pueblo, o cómo lo iba a tomar las demás personas, que el temor de Dios. Perdió esa perspectiva y perdió esa base. Tuviste en poco mi palabra, le reclama Dios. Ahí mismo en el versículo 12 también, 12:12, en su castigo le dice Dios, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que
Dios, el castigo que Dios le da es que otro, dice su prójimo, va a tomar a las mujeres de David a la vista de todos. Y eso se cumple después con Absalom, su hijo. La intención de David fue mantener el secreto, taparle. Que no se supiera, que no se viera, que nadie se diera cuenta de lo que él había hecho. Y por eso, por ese temor a los hombres, más que el temor a Dios, vino entonces el castigo de Dios. Y ese fue en público. Entonces todo eso que se esforzó por esconderlo, David, de todos modos, no sirvió de nada. Fue más vergonzoso lo que trajo el Señor sobre su propia vida. Y hay más, ¿no? Hay más castigo que eso. Vivió David con las consecuencias de eso en su familia por el resto de su vida, entre sus hijos, y luego después con Absalom buscando la vida de él. Se le olvidó, como decía, se le olvidó a quién servía. Por último, se le olvidó que servía al pueblo y se sirvió a sí mismo. Se le olvidó que Urías era del pueblo. Se le olvidó que le correspondía, o que Dios lo había puesto en la posición que lo había puesto por amor al pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede cuando dejamos de ejercitar estas cosas en nuestra vida. Todos caemos. Todos caemos. Hasta el hombre conforme al corazón de Dios. Hasta el hombre que sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Todos caemos. Esa es una de las enseñanzas que vemos de David. Que el dejar de cuidar las cualidades que corresponden a un siervo nos llevan a tropezar. Pero también hay otra enseñanza ahí mismo de la vida de David, y es acerca del arrepentimiento. Nos enseña entonces David esas cualidades del siervo que debe integrar a su vida, los riesgos de perder la condición espiritual, pero también el que debemos de hacer al caer, qué debemos de hacer en ese momento de caer. La respuesta de David a Natán, la respuesta inmediata es: he pecado. He pecado. Reconoce lo que ha hecho, reconoce que ha hecho mal. Hay otras ocasiones en las que algún personaje en la escritura declara que ha pecado, pero que no hay arrepentimiento. Pero en el caso de David hay genuino y verdadero arrepentimiento, quebrantamiento delante del Señor. Vamos al Salmo 51, ahí vamos a ver algunos puntos acerca de este arrepentimiento que podemos también aprender como ejemplos lo que debe hacer un siervo del Señor. El Salmo 51, aquí mismo no lo marca, bueno, es un salmo que se escribió precisamente después de ser confrontado con la realidad de su pecado por el profeta Natán. Voy a dar lectura al salmo completo y después vamos a enfocar algunos puntos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en el pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame
y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abriré mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El reconocimiento de su pecado. Ese es el primer paso que toma hacia el arrepentimiento David. Contra ti he pecado. Contra ti solo, de hecho, dice he pecado. Reconoce David que primordialmente, aún más que una ofensa a Urías, una ofensa al pueblo, una ofensa a lo demás, su pecado es una ofensa a Dios. Vuelve ese sentido de temor de Dios. Reconoce su pecado. También reconoce su dependencia de quien limpia el pecado. Desde el principio dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y posteriormente enfatiza cómo necesita y depende de Dios para ser limpiado y lavado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo hemos mencionado ahí en la iglesia. A veces tenemos la idea que el arrepentimiento, ya sea cuando venimos al Señor o en nuestra vida, al ir caminando con el Señor, el arrepentimiento es arrepentirme de mi maldad para enfocarme en mi bondad. Arrepentirme de ser malo y esforzarme en ser bueno. Pero no es así. El arrepentimiento que Dios desea y que Dios pide o incluso exige de nosotros es que nos arrepintamos de nuestra maldad y abracemos su gracia, abracemos su misericordia. No está la corrección no está en nuestra bondad. La corrección está en nuestra dependencia de su gracia y de su misericordia, de su perdón. Y así es como lo vemos aquí con David en el Salmo 51. No es que dice, me arrepiento y ahora yo voy a hacer y yo te voy a cumplir y vas a ver, yo seré esto para ti. Sino que dice, ten misericordia de mí, lávame y seré limpio. Purifícame y entonces sí, enseñaré a los transgresores tus caminos. No como una especie de intercambio, ¿verdad? Perdóname y yo voy a hacer esto por ti, sino como consecuencia y resultado de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces reconoce su dependencia de Dios para su misericordia, o de la misericordia de Dios, de la purificación de Dios. Y recuerda o reconoce que el ser restaurado en el Señor implica ser restaurado en el servicio al Señor. La conclusión es, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y después otra vez, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El resultado del arrepentimiento es el retorno al servicio de Dios y no simplemente el retorno a la comodidad.
sino realmente al servicio que Dios le había llamado. Vemos estos puntos, estas partes en la vida de David, estos ejemplos en la vida de David. Y es importante hacer la conexión a nosotros. Nosotros también hemos sido llamados a servir. Nosotros también hemos sido separados, nos dice la Escritura, y hemos sido llamados para servirle a Él. Y también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Tenemos, así como David, propósito para cumplir delante de Dios. Esto es aquellos que le conocen. Aquellos que conocen al Señor han sido llamados, y aquellos que conocen al Señor han sido ungidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo esas tareas que Él nos ha dado. Nos comentaba ayer en la fogata, por dos diferentes voces, uno por Jorge y después también por Jera. Se nos recordaba este punto. Jera nos recordaba el hecho de cómo los bienes y las cosas de este mundo se vuelven distracción de nuestro andar con el Señor. Y así pasó con David. Las comodidades que él tenía facilitaron el que dejara de servir. No hemos sido llamados a comodidad. Hemos sido llamados a servir. En este mundo tendréis aflicción, nos dice la Escritura. Mas confiad, yo he vencido el mundo. Nuestra labor y nuestra búsqueda aquí no es llevar la vida más cómoda que podamos llevar, sino llevar el mayor fruto que podamos llevar para el Señor. Servirle de forma fiel, y eso también nos recordaba Jorge, que no se puede servir al Señor con parte de mí. El Señor no desea ni exige un pedazo de nuestro servicio, un pedazo de nuestra vida, una parte de nuestro tiempo, sino la totalidad. O somos de Él o no somos de Él. O caminamos y andamos como vivos, o caminamos y andamos como muertos. Pero no como mitad y mitad. Y creo que eso el Señor está confirmando a través de lo que ellos también está poniendo también en su corazón, lo que estamos queriendo compartir. Vemos la necesidad en nuestra congregación, vemos la necesidad. Tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas otras prioridades, tenemos muchas cosas que queremos hacer y que queremos lograr y que no tienen nada que ver con el servicio al Señor. Que no se nos olvide a quién servimos. Que no se nos olvide el propósito con el cual servimos. Y que no se nos olvide de forma continua estar integrando estas cualidades y fortaleciendo, ejercitando la humildad, el temor de Jehová y la honra a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Así seremos siervos fieles. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos das. Y Padre, pedimos que tú ministres estas verdades a nuestro corazón, para que seamos fortalecidos en ti, en tu palabra. Padre, que podamos juntos servirte, Señor. Que podamos, Señor, velar el uno por el otro, estimulándonos a la fe y a las buenas obras, estimulándonos, Señor, a caminar conforme a tu Espíritu, Señor, estimulándonos a la obediencia que viene de creer tu palabra, Señor. Padre, que seamos iglesias e individuos marcados por el servicio a ti sobre todas las cosas y antes que todas las cosas, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Vamos a tomar 20 minutos.